Déjame verificar, estoy verificando que ya estén. Listo, estamos al aire. Hola, muy buenas tardes. Nuevamente estamos en un conversatorio de paisanas y hoy en alianza con Gamit. Es un placer para nosotros y nosotras tener para cerrar el 2023 un panel de lujo. Hoy nos acompañan personas muy importantes que trabajan por la construcción de paz de nuestro país. Y sin más preámbulo, en compañía de mi compañero Orlando Espinel, líder logístico de Paisanas, y yo, María Angie Torres, comunicadora digital y coordinadora de Paisanas, les damos la bienvenida al conversatorio que hemos denominado Un Ministerio de Paz para Colombia. Y vamos a hacer un breve contexto. El pasado 9 de noviembre, la Alianza Global de Ministerios, Infraestructuras para la Paz, capítulo América Latina y Caribe, que es una comunidad mundial de campañas, acciones de la sociedad civil, universidades, centros de investigación, profesionales independientes de distintos perfiles, organizaciones e instituciones gubernamentales, presentó en el Congreso de la República la propuesta Diálogos sobre la viabilidad de un Ministerio de Paz en Colombia, ante representantes a la Cámara, senadores, miembros del Poder Ejecutivo y delegaciones de la sociedad civil. Es muy importante esto que les voy a decir. Es la primera vez en la historia internacional, no de Colombia, internacional, de la construcción de ministerios de paz que una organización no gubernamental toma la iniciativa. Y esto lo digo en términos de la información que de pronto ustedes han visto en redes sociales, en medios de comunicación, de que esto es una propuesta de Petro. Ok, no hay problema que la haga el presidente, pero en esta oportunidad puntualmente es una propuesta que nace de la sociedad civil, de este conglomerado de organizaciones, profesionales, líderes, etcétera, que trabajan por la paz. Voy a cerrar este contexto con una breve reflexión que nos comparte la Universitat Abad Oliba CEU de España. La paz nunca es un estado concluido, sino que es un objetivo en permanente construcción, ya que afecta muchos planos en la existencia humana: la educación, la igualdad, la alimentación, el desarrollo económico y, en el caso de nuestro país, el fin del conflicto armado. No solo en la mera ausencia del conflicto, entendiendo que siempre como seres humanos vamos a tener diferencias, divergencias. Lo importante es que tramitemos esas diferencias y esas divergencias con la palabra, no con las armas, no con los golpes. Y dada la diversidad de contextos políticos y culturales que existen en el mundo, y hablando de Colombia, tenemos muchas diversidades. Se considera que la implementación de los ministerios de paz podría ser un impulso muy importante para que nuestro país alcance esa paz que tanto anhelamos. Ahora vamos a presentar ese panel de lujo que tenemos hoy y ahí le doy la palabra a nuestro compañero Orlando Espinel. Buenas noches a todos, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, vamos a... un segundo. Vale, vamos a arrancar con Alicia Cabezudo. Bienvenida, Alicia. Hola. Alicia es doctora en pedagogía con especialidad en historia y ciencias sociales, cuenta con maestría en educación en ciencias sociales, especialidad en educación para los derechos humanos y la democracia en América Latina. Además es profesora de historia y educación democrática, licenciada en historia, especialidad en historia de América Latina contemporánea, maestra de la Normal Nacional en Argentina. Y muy importante, justamente para el tema que vamos a hablar, su área de especialización es la educación para la paz, democracia, ciudadanía y derechos humanos, temas sobre los que desarrolla sus actividades de formación, investigación y enseñanza. Fue consultora pedagógica de la Comisión Nacional de la Verdad de Colombia,
Forma parte del equipo motor para la difusión del informe de la Comisión de la Verdad a nivel de escuelas normales superiores y universidades en colaboración con el Programa Nacional de Educación para la Paz, EducaPaz, y actualmente es la representante de GAMIP para América Latina y el Caribe. Es coautora de la propuesta de viabilidad del Ministerio de Paz. Listo, vamos ahora con otro de nuestros panelistas y es Fernando Cruz. Fernando es doctor en Educación Moral y Democracia por la Universidad de Barcelona, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes y director del Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Universidad de Tolima. Fernando tiene un recorrido espectacular, pero estamos resumiendo porque lo que nos interesa es escuchar su voz. Para concluir, queremos contarles que Fernando trabajó y ha sido investigador colaborador asociado al Centro de Investigación por la Paz Guernica Gogoratus en las temáticas de cultura, paz, memoria y derechos humanos. Fue coordinador para Caquetá de la Comisión de la Verdad y es coautor de la propuesta de viabilidad del Ministerio de Paz. Sí, y finalmente estamos esperando unos minuticos más para que se pueda conectar. Tenemos a Liliana Barrera, que es una abogada litigante con maestría en Derechos Humanos y experiencia en más de 2 años en temas presupuestales, hacienda pública, litigio en derecho tributario y otros relacionados, pero también es docente e investigadora en temas de género, perdón, equidad, mujer y violencia obstétrica, conocimientos en gestión financiera pública, así como nuestros otros 2 invitados, Alicia y Fernando. También es coautora de la propuesta de viabilidad del Ministerio de Paz, es vicepresidenta del Observatorio de Derechos Humanos Orlando Falsborda y miembro del Observatorio de Derecho Alimentario de la FAO. Listo, ahora les vamos a robar 5 minuticos porque desde Paisanas, un colectivo que inicialmente nació solo de mujeres, ahora tiene hombres y posiblemente y esperamos con ansias que más adelante se sumen las diferentes identidades diversas. Nosotras y nosotros somos legatarios de la Comisión de la Verdad. Y en términos de ello, siempre en nuestros conversatorios hacemos un pequeño contexto que tiene que ver con las recomendaciones. Y aquí está nuestra legataria, Natalia Vaquero, hablándonos de cuáles son esas recomendaciones de la Comisión de la Verdad en lo que tiene que ver en la posibilidad de tener un Ministerio de Paz en nuestro país. Adelante, Natalia. Un segundito, por favor, la tecnología nos atropella. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Natalia Vaquero, hago parte de la organización Paisanas y cumplo con el rol de ser legataria. Como legataria, en cada conversatorio siempre relaciono los temas que estamos tratando con el informe de la Comisión de la Verdad. Y hoy estamos tratando el tema del Ministerio de Paz. En el tomo sobre los hallazgos y recomendaciones se encontró en el apartado para avanzar en la construcción de la verdad como un proyecto nacional, una serie de recomendaciones que se hacen para la implementación integral del Acuerdo de Paz. Sobre el tema que estamos tratando, en este conversatorio el día de hoy, el informe hace referencia a que, y voy a citar, a que construir la paz necesita de nuevas herramientas y una ruptura con el pasado, una conmoción positiva y no una visión fragmentada de la reconstrucción de la convivencia. Una muestra de la voluntad política y social que articule muchas de estas medidas como un ente que nazca con la necesaria fortaleza, capacidad de coordinación, presupuesto e impulso político. Un ministerio o un ente que impulse las políticas del Estado por la reconciliación y la construcción de la paz. Es una de esas herramientas que la Comisión propone. Estas recomendaciones se refieren a muy diversos actores, pero también deben haber mecanismos de profundo impulso institucional para la transformación que Colombia necesita. También cito que dentro de este informe de la Comisión de la Verdad se resaltó la urgencia de crear dentro de un gobierno un ministerio que lidere los asuntos de paz, reconciliación, atención a víctimas y reintegración.
Este debe tener un claro enfoque territorial, que adicionalmente articule las políticas, programas y proyectos que se encuentran dispersos en las distintas entidades y sectores. Esto ha limitado su alcance e impacto, además también que ha dificultado la recuperación del tejido social afectado por el conflicto armado y el restablecimiento de la confianza en la institucionalidad y entre los ciudadanos. Se encontró la recomendación número 3, en donde se propone la creación del Ministerio de la Paz y la Reconciliación a un mediano plazo. Aquí se sugirió al Gobierno Nacional la creación de este ministerio para que lidere la implementación y articule las instituciones, programas y políticas orientados al reconocimiento de las víctimas, la generación de las condiciones de convivencia y de confianza entre la ciudadanía y de esta con el Estado y en general a la reconciliación. Se planteó que este ministerio deberá contar con presupuesto y capacidades para coordinar, financiar y escalar las intervenciones en todo el territorio nacional y con otros entes del gobierno y del Estado. Para lo anterior, se deberá fortalecer y garantizar el rol de asesoría y acompañamiento que cumple el Consejo Nacional de Paz y los consejos territoriales. Igualmente, se recomendó que los reconocimientos de la responsabilidad a cargo del gobierno deberán ser liderados por este Ministerio de la Paz y la Reconciliación. Se propone que estas funciones podrían radicarse en este ministerio una vez se cree, pero mientras tanto, el Gobierno Nacional debe asegurar la continuidad de estos procesos. Es fundamental que el ejercicio de estas funciones se puedan articular con distintas entidades, como la Unidad para la Atención y la Reparación Integral de las Víctimas, el Museo de Memoria de Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Defensoría del Pueblo, así como entidades territoriales, especialmente las oficinas que tengan que ver con temas de paz, víctimas y personerías. También está la recomendación número 68 que se planteó a corto plazo. Consiste en que el Gobierno Nacional cree una instancia encabezada por el Ministerio de la Paz y la Reconciliación, en la que concurran otros ministerios como el de Cultura, el de Educación, el Interior y el de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en articulación con otros gobiernos territoriales, el Consejo Nacional de Paz para la Reconciliación y la Convivencia y los consejos territoriales, de estructurar, implementar y evaluar una estrategia de largo plazo con alcance nacional, regional y local para la consolidación de la cultura de paz, que sea pertinente y acorde con los distintos contextos y regiones. Y esto también tendría como la participación de las víctimas y las organizaciones, medios de comunicación, comunidades educativas, profesores, colectivos culturales, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, pueblos étnicos, personas LGTBIQ, organizaciones de derechos humanos, entre otros integrantes de la sociedad civil. Con esto quiero dejar un aporte para este conversatorio. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Bueno, antes de arrancar con las preguntas y darle la voz a nuestros panelistas, y ya está conectada Liliana, bienvenida Liliana, aquí te estamos poniendo en pantalla. Si puedes bajar un poquito tu cámara, que te vemos cortada, subir. Una gotica, ya listo. Antes de arrancar con las preguntas y dar la voz, que es lo que a nosotros nos interesa desde Paisanas, queremos saludar a Rodrigo Pérez, que está desde Chile, a Lourdes Beltrán desde México, a Lorena Guzmán desde Ibagué. Muchas gracias por conectarse y muchas gracias por las demás personas que están en este momento conectadas. Y recuerden que pueden dejarnos sus inquietudes o comentarios por el chat de Facebook. Arranquemos con las preguntas, Orlando. Sí, Alicia, bienvenida de nuevo, quisiera comenzar contigo. Para que nos expliques esto de manera muy didáctica, ¿para qué es necesario un Ministerio de Paz en Colombia? Y
digamos, ¿qué espacio ocuparía que no estén de pronto copando otros ministerios que quizás deberían cumplir funciones en este sentido? Bien, gracias por la pregunta. Buenas tardes y gracias a quienes nos están escuchando, algunos, por cierto, amigos y conocidos y conocidas. En primer lugar, ¿por qué es necesario un Ministerio de Paz en Colombia? Es una pregunta que nos han hecho reiteradamente desde que iniciamos este proceso hace ahora 1 año exactamente y 2 meses de pensar la elaboración de un Ministerio de Paz. Existen en Colombia, quizás en mayor medida que muchos otros países, gran cantidad de oficinas, despachos, áreas vinculadas a la paz y al proceso de paz e inclusive la aplicación de la paz en territorios en formato de distintos proyectos. ¿Por qué entonces sería necesario agregar otro? La pregunta nos lleva a reflexionar acerca de la multitud de oficinas, departamentos, secretarías, despachos, programas, proyectos que hay de paz en el país. Quiero decir claramente que Colombia es el país que más cantidad de proyectos tiene en el mundo, no en América Latina. En América Latina, por cierto, sino en el mundo. Esto provoca que gran cantidad de proyectos y programas se superpongan. Es decir, hay paralelismo en actividades, tanto nacionales o territoriales, y hay también superposición de fondos, de subsidios, de presupuestos. La idea es que un ministerio, una oficina que ocupara ese rol, coordinaría, reorganizaría, podría unir aquellos programas paralelos o superpuestos, inclusive con programas de organizaciones internacionales, que como ustedes saben hay gran cantidad de organizaciones que operan en Colombia desde hace muchos años y entregando muchos fondos. Es decir, ¿de qué manera el ministerio coordinaría, planificaría, establecería mayor intensidad en aquellos programas que lo necesitan, quitaría densidad a aquellos proyectos que se superponen y, en una palabra, operaría como un gran coordinador de actividades, no solo a nivel nacional, sino particularmente a nivel territorial, ya que en Colombia también a nivel territorial la superposición de presupuestos y de actividades es enorme, mucho más de lo que ustedes se imaginan. De manera que esta oficina operaría como un gran planificador, coordinador de lo existente, agregando aquello que es necesario y quitando aquello que está superponiéndose. Primera respuesta. Muchísimas gracias, Alicia. Bueno, quiero saludar a Araceli Rodríguez, que se conecta desde Montes de María, en la Normal Superior Montes de María. Genial, me encanta que nos acompañen desde todos los territorios de Colombia. A nuestro querido amigo Felipe Antonio, líder de comunicación del Comité de Seguimiento y Monitoreo de implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Y voy con la siguiente pregunta que conecta mucho con lo que tú estabas diciendo, estimada Alicia. Y esta pregunta es para Liliana. ¿Cómo crearíamos el Ministerio de Paz con la organización administrativa que actualmente tiene nuestro país? Bueno, yo quiero partir de un principio y es desde los principios del derecho y las obligaciones y los deberes del derecho. ¿En qué sentido? Ha de suponerse que la administración pública tiene que estar al servicio de la sociedad y sus respectivas necesidades. Lamentablemente nosotros llevamos en conflicto décadas y hablar de un Ministerio de Paz jamás estuvo en las agendas. Incluso en la Constitución del 91 se generó una deuda histórica porque justo allí debió haberse creado ese ministerio. Sin embargo, a pesar de todo esto, los esfuerzos que ha hecho la administración en crear instituciones que hablen de paz, que traten temas de paz, ha, digamos, mitigado un poco esa deuda histórica con los colombianos y colombianas. Sin embargo,
desde ese punto de vista es necesario aclarar que, dado que los principios del derecho y de la administración pública dicen que usted debe estar aquí como Estado para garantizar los derechos de todos los colombianos, nosotros no lo hemos logrado. Teniendo en cuenta que no lo logramos y que de hecho el conflicto interno armado ha sido culpa del Estado y de sus falencias en la garantía de derechos más básicos como la alimentación, como la debida administración de los hidrocarburos, como la educación, implica que nosotros tenemos el reto de reformar esa administración pública, reformarla de forma tal que podamos lograr la garantía efectiva de derechos humanos. Es así entonces que hemos considerado que esta idea de crear una nueva infraestructura, una gran megaestructura de paz, puede llegar a impactar positivamente en los territorios, teniendo en cuenta que esa organización jerárquica descendente puede llegar a generar mejor diálogo con las entidades territoriales, lo que implica que también todas las decisiones de la nación llegue realmente a lo que incluso el presidente habla como Colombia profunda. Ahora bien, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta todo lo que acabo de plantear, es absolutamente necesario que la administración pública evolucione al mismo tiempo que evoluciona la sociedad. De lo contrario, la acción administrativa se convierte en ineficaz e ineficiente, porque no atiende las necesidades actuales del pueblo colombiano, lo que implica entonces que todo lo que nosotros conocemos como administración pública debe estar dispuesta a la reforma, siempre y cuando cumpla con esos tres principios. Es así entonces que consideramos que esa modificación, esa reestructuración administrativa, no solamente nos ayudaría a superar todos esos bloqueos burocráticos, sino que además recuperaría la confianza desde el punto de vista de la seguridad jurídica de todos los colombianos. Claramente podríamos llegar a afirmar que la creación de esta superestructura de paz respecto de una reorganización administrativa efectivamente generará adecuadas vías para abogar a la jurisdicción y la competencia para resolver casos específicos en paz, lo que implica también que todos nuestros colombianos y colombianas sepan a quién acudir ante una efectiva vulneración de derechos. Una cosita chiquita. Muchísimas gracias, Liliana, y me siento honrada de que nos acompañes tú, Alicia y Fernando. Vamos con la siguiente pregunta. Sí, Fernando, hablamos en la presentación que usted es ex coordinador de la Comisión de la Verdad en el Caquetá. Desde ese lugar, ¿qué opina de la creación de un Ministerio de Paz? Bueno, buenas noches para todos, para todas. Mire, yo creo que hay muchas cosas que se me vienen a la cabeza con esta pregunta, pero quiero iniciar con una reflexión que hizo el comisionado Alfredo Molano Bravo en el 2018. Y él dijo que la Comisión de la Verdad pasará por donde pasó el conflicto. Y esto, digamos, traducido como en la práctica, es un poco entender que nosotros íbamos, por supuesto, a acudir a fuentes secundarias, pero que se privilegiaban o se daban un interés muy alto a las fuentes primarias, es decir, ir a los territorios a escuchar a la gente. Y esto lo menciono porque nos permite a nosotros hacer una idea de qué fue lo que se hizo en la Comisión de la Verdad, entre otras cuestiones, y que yo creo que los legatarios, las legatarias que hay a nivel nacional e internacional de la Comisión de la Verdad, pues se han apropiado muy bien y vienen haciendo un trabajo fundamental para avanzar. Nosotros nos fuimos, ¿no?, a estos territorios y pudimos visitar todos los 32 departamentos del país. En el caso del Caquetá, pues por supuesto que estuvimos en los 16 municipios, en los cascos urbanos, pero también en la ruralidad de muchos de ellos.
para ir a escuchar tanto a las víctimas, que son la centralidad del acuerdo de paz del 2016, ¿no? Pero también a firmantes del acuerdo de paz, a responsables, a gente que había estudiado el conflicto, pero también gente que había vivido y que afortunadamente no era víctima, en fin. Y también nos permitió ir a 24 países, ¿no? A escuchar diversas voces de personas, en este caso, que les tuvo que irse al exilio, ¿no? Entonces, todo esto lo traigo para decir un poco, como decimos en la cátedra Alfredo Molano Bravo, que se creó producto de este trabajo, ¿no? De la comisión, y que también se implicaron muchas instituciones, organizaciones, y con mucho ahínco la familia de Alfredo Molano Bravo, y fue andar, escuchar y narrar, ¿no? Entonces, hoy estamos en la parte, digamos, del informe, sobre todo del narrar. Y aquí yo creo que es muy importante pensar en cómo todo eso que se recogió puede contribuir a esa creación del Ministerio de Paz, o la necesidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo decían aquí una de mis compañeras que me antecedió, ¿no? De las recomendaciones que se estableció por parte de la Comisión de la Verdad. Y es que sería, yo diría que por primera vez, aparte de algunas cuestiones que ya han mencionado, por primera vez que sería un ministerio que se crea por el clamor de la gente, por el llamado de la gente, porque eso fue lo que hizo la Comisión de la Verdad, ¿no? Nosotros recogimos aproximadamente ahí 30.000 voces en el informe que entrega la Comisión de la Verdad, diversas voces de diversos tipos de personas, ¿no? De las que antes maticé, ¿no? De víctimas, de responsables, entre otros, pero también eso nos ayuda a pensar de que si esto es escuchado por el país político, pues es la posibilidad de que esa escucha se convierta en apertura a reconciliarnos también, ¿no? A que ese país político se reconcilie con ese país nacional, ese país territorial que nunca ha sido escuchado. Esas periferias que están en los centros urbanos, pero que también está en la ruralidad. Así que el trabajo que cumplió la Comisión de la Verdad, que fue un trabajo profundamente de escucha respetuosa, atenta, activa, nos dijo eso, ¿no? Y por eso, pues queda planteado como una de las recomendaciones la creación del Ministerio de Paz y Reconciliación, en esa perspectiva que podamos nosotros como colombianos articular todos estos procesos, todas estas acciones que pues viene empeñado el país desde hace mucho tiempo, pero que yo creo que sí hace falta tener esos puntos de articulación para que nos dé mayor profundidad y por supuesto que mayor impacto en lo que nosotros queramos pues apostarle, ¿no? Y que además esto también, si vamos en la misma Constitución, ¿no? Que nos habla de que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, allá en el artículo 22. Entonces, yo creo que sería la oportunidad de poder pues hacer realidad a través de un ministerio que dé mucha fuerza a este país que tanto queremos y que hemos luchado, pues desde muchos de nosotros, ¿no? De nosotras hemos luchado pues toda nuestra vida pensando en que es posible entregarle a nosotros, a los que estamos hoy más mayores, pero también a las nuevas generaciones, un país donde pues la democracia, la convivencia pacífica prevalezca. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, quiero saludar a la Fundación Internacional de Liderazgo Ambiental, que también nos está acompañando. Muy bienvenidos, como son muy bienvenidos todas las personas que se han conectado a este live y las que van a ver posteriormente este video, porque va a quedar grabado en nuestro fanpage Paisanas. En Facebook ingresan y ponen Paisanas con Z y allí van a poder ver este video que es muy importante. Vamos con la siguiente pregunta y esta pregunta es para nuestra estimada Alicia. Alicia, cuéntanos un poquito cómo se articula esta recomendación de un Ministerio de Paz con lo que ha dicho Naciones Unidas con respecto a la importancia de la construcción de paz
en todos los países, particularmente con los que tienen que ver o con los que hemos, con los que hemos vivido el tema del conflicto armado. Entonces, vamos contigo, Alicia. Sí, mira, el campo de estudios de paz como campo disciplinar es relativamente nuevo. Es decir, es más, primero se estudian los conceptos de violencia y de conflicto que derivan luego en los estudios sobre paz. Y este campo aparece en forma independiente, y te voy contestando tu pregunta, más o menos en los años 70 del siglo pasado. Es decir, que para un campo disciplinar admitamos que son pocos años, que es relativamente nuevo. A partir de ahí se inicia un movimiento, fundamentalmente en Noruega y en Suecia, de estudios de paz, y se empieza a pensar de qué manera la paz puede ser analizada como un objeto disciplinar, como un objeto de estudio y como un objeto a analizar para buscar posibles soluciones a la violencia y a la guerra. De manera tal que cuando las Naciones Unidas lo toma como tema fundamental, que es en el año 1999 y no antes, ya parecía, venías estudiando desde hacía 20 años, es decir, desde el 70 a los fines del año 90 habían pasado 20, 25 años de análisis, de estudio, y finalmente, y gracias también a un estudio muy importante que es poco conocido, que me gustaría mencionar aquí, el Manifiesto de Sevilla del año 1986, es decir, se dirime finalmente el origen de la violencia o los posibles orígenes de la violencia y cómo estructurar entonces posibilidades de resolución de conflicto por vías que no sean violentas. Concretamente, estudiado el campo y analizándose desde hacía 20 años, se realiza una reunión de científicos muy importante en el año 1986 en Sevilla, convocadas por la UNESCO y por su secretario general, el doctor Federico Mayor Zaragoza. Y en esta reunión, que se realiza en la ciudad de Sevilla y por lo tanto su producto se denomina Manifiesto de Sevilla, los científicos convocados, que eran en número de 36 y que eran los científicos más importantes del mundo en ese momento en el campo de la neurología, psicología, conducta animal, fisiología, antropología cultural, antropología física, química, historia, etcétera, discuten acerca de si la violencia es inherente a la condición humana. Si la violencia es inherente a la condición humana, y la respuesta es sí, por lo tanto, no tiene más remedio la condición humana o los seres humanos, ¿no es cierto?, que terminar en una forma u otra en violencia y en guerra. Si la violencia no es inherente a la condición humana, por lo tanto, habría otros formatos de transformación de esa violencia. Los científicos, en el año 1986, deducen que un principio que es básico para entender el concepto de paz en la actualidad y en el que se basa las propuestas de nuestro ministerio. Se deduce entonces que la violencia es una construcción cultural. La violencia se aprende. La guerra se hace, ¿no es cierto?, como designios políticos o estratégicos y sus métodos se han aprendido. Por lo tanto, si la violencia se aprende, ¿por qué no es posible aprender la paz? Y de esta manera, ¿de qué manera la UNESCO, el máximo organismo de educación, ciencia y cultura del mundo, inicia todo un periodo que se llama la década de la cultura de paz en el año 2000, en que se desarrolla el concepto de cultura de paz, acciones de cultura de paz y políticas públicas vinculadas a esta? Concretamente, la recomendación para estructurar políticas culturales, sociales, estratégicas, pedagógicas, por supuesto, para paz, son avaladas primero por el estudio científico denominado Manifiesto de Sevilla y segundo por una ley internacional que nosotros le llamamos la ley
A con mayúscula 53.243 de las Naciones Unidas, en que se recomienda la construcción de políticas públicas vinculantes a la paz, de pedagogías vinculantes a la paz y de oficinas, secretarías y despachos que se ocupen de la paz, dentro de los cuales ministerio también es contemplado. De manera que hay un aval de tipo científico, hay un aval de tipo de legislación internacional, ¿no es cierto? Es decir, como es la Ley 53 de las Naciones Unidas, que recomiendan a nivel internacional esto. En el caso de Colombia, por otra parte, y como lo ha mencionado Fernando y Liliana, nosotros tenemos la Constitución del 91, en la cual la paz aparece como un derecho, ¿eh? Y la necesidad entonces de vivir en paz por parte del pueblo colombiano. De manera que hay toda una estructura jurídico-legal, científica y constitucional en la República de Colombia que nos permiten trabajar, ¿no es cierto?, con esta idea, con esta propuesta, con esta posibilidad. Muchísimas gracias, Alicia. Bueno, quiero saludar a Nora Elena Vélez, que se conecta desde Villavicencio. Me encanta, como lo dije, con Aracelis, que se conecta desde Montes de María, que se rompa esa estructura centralista y que conversemos desde todos los territorios. Y esta pregunta que sigue, que está en la voz de mi compañero Orlando, me encanta, porque somos un país muy dado a suponer y a generar opiniones sin sustento. Entonces, dale, Orlando. Sí, Liliana, ¿qué opinas tú de las críticas que han surgido como en medios de comunicación, desde el Congreso, en este tipo de espacios, muy politizados obviamente, pero que están como criticando, cuestionando la relevancia y la pertinencia del Ministerio de Paz? Bueno, yo creo que es un tanto irónico que se discuta con violencia una propuesta de paz. Sin embargo, es algo bastante entendible. Mira, para el ser humano el cambio es algo muy difícil, ¿sí? El solo hecho de tener que tomar una ruta distinta, cambiar de ambiente, ya genera en la psiquis humana cierta aversión y cierta resistencia absolutamente natural. Ha sucedido con muchísimas cosas, la razón. De hecho, eso ha marcado nuestra historia. Sucedió cuando llegamos a la independencia en 1810 y retrocedimos. Sucedió en 1819 y retrocedimos. Sucedió posterior a la desamortización de manos muertas y por eso viene la contrarrevolución en la Constitución del 86. La aversión al cambio es lo que nos ha hecho retroceder, de hecho, en muchos avances que se han logrado, o bien por el derecho o bien por las armas. Sin embargo, es supremamente necesario superar el populismo político, porque eso lo único que hace es hacerle daño tanto a los colombianos como a los territorios, incluso a la misma administración. Cuando nosotros atacamos algo solo por atacarlo, es clarísimo que no vamos a lograr absolutamente ningún avance en ninguna materia, realmente, no solamente en paz. Es claro que J.P. Hernández o la senadora Cabal han generado una gran, digamos, contrapeso a la propuesta única y exclusivamente porque consideran que es una propuesta presidencial, lo cual no es. Sin embargo, estoy muy segura que si pudiéramos sentarnos e invitarlos al diálogo para hablar de la propuesta, tal vez podamos cambiar la posición de ellos. Yo creo que cuando nosotros hablamos de la presentación de la propuesta de la viabilidad e invitamos a la apertura de los diálogos, era justamente eso, evitar ese tipo de posturas absolutamente desafiantes, de ultraderecha y realmente violentas. Cuando nosotros como GAMIP, como organización internacional, sobre todo como organización que tiene en cuenta los derechos humanos, que habla de infraestructuras y ministerios de paz, quisimos hacer eso, la apertura de los diálogos. ¿No estás de acuerdo? Ven, hablemoslo. Debatamos, miramos qué
¿cuál es tu inquietud? Cuando hablaron de aumento de la burocracia, nosotros contestamos, oye, no, mira, lo que queremos es determinar jurisdicción y competencia justamente para acabar la burocracia. Que no, que el dinero. Entonces nosotros contestamos, no, ven, mira, lo único que queremos es hacer una reestructuración económica para que todos los, digamos, todos los insumos económicos que se han estado utilizando para paz sean un poco más eficientes. Y en ese instante se acabaron los argumentos. Sin embargo, nosotros realmente queremos y seguimos invitándolos al diálogo porque consideramos que la paz por medio de la violencia no la vamos a conseguir nunca. Queremos que tanto la derecha como la izquierda como el centro se siente, hablemos de la propuesta, se sientan incluidos y especialmente sienten que la propuesta también es suya, porque estoy 100% segura que la paz es una construcción colectiva. Muchas gracias, Liliana, y tienes toda la razón. Este no es un asunto de espectros políticos, este es un asunto de necesidad nacional. Estimado Raúl, muy bienvenido. Por favor, alístate. Te vamos a poner en pantalla un segundito y después de esta pregunta que le vamos a realizar a nuestro estimado Fernando Cruz, vamos contigo. Bueno, Fernando, ¿cómo podría este ministerio contribuir a que se implemente de manera eficaz algo que les confieso a Paisana nos tiene muy preocupados y preocupadas, el acuerdo de paz, pero también para llegar a consolidar esa paz bonita, esa paz grande de la que habla las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y de la que habla alguien a quien queremos muchísimo en esta casa y sé que ustedes también, el padre Pacho de Ruz. Adelante, Fernando. Bueno, pues mira, hay varias cosas, ¿no? Un poco conectando con Liliana que comentaba algunas cuestiones con respecto a esos temores, ¿no? Recuerden ustedes que pues, un sector político en Colombia se manifestó, ¿no? De hacer trizas el acuerdo de paz. Y yo creo que de alguna manera se hicieron trizas en la medida en que se obstaculizaron muchos de los procesos, cuestiones que nosotros pudimos vivir dentro de las entidades que estaban pues al frente de la implementación del acuerdo de paz. Sin embargo, esto no fue obstáculo para quedarnos allí. En la medida en que pues, había la voluntad política también de amplios sectores sociales, políticos, colombianos de las regiones, de la nación, pero también de la comunidad internacional, y a ella hay que agradecerle pues ese apoyo que se ha tenido para la implementación del acuerdo de paz y poder cumplir lo que se ha pactado, ¿no? Hay un autor, Christopher Mitchell, que habla de llaves de tratamiento de conflicto, y él dice que hay que tener presente los miedos de los poderosos, ¿no? Y en ese sentido, pues sin lugar a dudas, en Colombia hay temor por algunos, porque supuestamente los acuerdos de paz nos pueden llevar pues a la debacle, por lo menos para sus intereses, ¿no? Uno de ellos era, y que incluso pues sabemos, ¿no? Juan Manuel Santos, el presidente entonces, cuando se firma el acuerdo de paz, cómo había ese temor de que se le iba a entregar el país a las FARC-EP, ¿no? Hoy ya llevamos 7 años de acuerdo y vemos que eso no era cierto, ¿no? Entonces se generó todo un clima en el país para propiciar esas condiciones pues, contrarias al acuerdo de paz. Y esto pues nos lleva a que es necesario hablar con todos los actores, con todos los sectores, para que podamos encontrarnos en esos elementos, sobre todo que dan respaldo al proyecto, a la conservación del proyecto de la vida humana, la vida ambiental, ¿no? La implementación del acuerdo de paz del 2016 yo creo que es una cuestión, y de cualquier acuerdo de paz, ¿no? Recordemos que en los 90 hubo 9 acuerdos de paz pues con diferentes insurgencias en el país, ¿no? Y es fundamental el cumplimiento, ¿no? El cumplimiento porque eso da, pues, la seriedad de un Estado, de un gobierno que suscribe un pacto, en este caso, pues, que
que fueron un pacto con la FAREP, ¿no? En una mesa de negociación, y que había unos garantes que se encontraron y dijeron, bueno, pues esto es lo que nosotros creemos que hay que encaminar para que el país se proyecte hacia el futuro, ¿no? Y entonces este acuerdo de paz del 2016 trae tantas cosas novedosas, interesantes, importantes, y pues lo he dicho en otros escenarios. Este acuerdo es el acuerdo que es considerado el mejor acuerdo de estas características, pero no es porque seamos los colombianos mejor que otros, ¿no? Sino que simplemente es el acumulado histórico. Por Colombia pasaron diferentes actores sociales, políticos, académicos, investigadores, entre otros, para compartirnos sus reflexiones, para enriquecer ese acuerdo que se estaba creando, ¿no? Y efectivamente, pues, nos dieron, entre otras cuestiones, ¿no? Entre otros, pues nos dio eso que le llamamos el CIPAS, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que es una de las características que es un referente y que los firmantes están cumpliendo pues de acuerdo a lo que está pactado, ¿no? La semana pasada tuvimos en Popayán la 7ª evaluación de los acuerdos, de la implementación del acuerdo de paz, y vemos que hay todavía cosas muy quedadas. Realmente hay preocupación por algunos temas que no se han ni siquiera iniciado, otros que van muy lentos y otros que, bueno, pues digamos, se ha cumplido pues bastante bien, ¿no? Entonces, esto hoy es para hacer un llamado a que es necesario que se articule todo esto para el cumplimiento del acuerdo de paz, pero también es el llamado, en este caso que estamos hablando, ¿no? La posibilidad de crear un acuerdo de paz, un ministerio de paz, donde nosotros encontremos una entidad que se encargue de articular todos esos procesos, pues tanto en este caso, producto de las negociaciones con los grupos insurgentes, grupos irregulares que hay en el país y que siguen, con los cuales se ha negociado, pero también con los que se están negociando, pero también con otros temas de la vida, ¿no? Cotidiana, de la educación, de la cultura, que van muy emparentados y que son necesarios que tengan toda una articulación en esa política. Así que yo creo que esa es la apuesta, ¿no? Se ha hablado acá en el país en el año 2016, se hablaba de la paz completa, ¿no? Porque se proyectaba que se firmara en ese momento con el ELN, lo cual pues no fue así. Hoy se está negociando con ellos, pero también la Comisión de la Verdad, en cabeza del padre Pacho de Ruy y pues todo el pleno de comisionados, sacaron ese documento, la convocatoria a la paz grande, ¿no? Esa convocatoria a la paz grande donde hace una serie de reflexiones éticas para que podamos sentirnos parte de este proceso, para que todos veamos, ¿no? Allí hay apartados realmente muy conmovedores, ¿no? Donde nos muestran cómo ocurrieron pues acciones violentas por uno y otro actor armado en el Cauca, en el Chocó, en el Catatumbo, entre otros, ¿no? Pero que en todo el país hemos vivido. Entonces, yo creo que haber logrado esa negociación hoy, pues nos ayuda a encontrar de que sí es posible, ¿no? En este caso, con la guerrilla, hasta ese momento la guerrilla más antigua de América Latina, con toda la estructura que tenía la FAREP, poder lograr esa negociación, pues yo creo que dio la posibilidad incluso, ¿no? A lo que estamos viviendo hoy en el país, de que haya un gobierno alternativo, distinto, y que el presidente, que también hizo parte de una fila de allá del M-19 en los años 80, y bueno, con la negociación salieron, pues es ver cómo esos procesos de democratización del país con todas las dificultades, pues nos van ayudando. Así que el llamado en definitiva es que toda la sociedad colombiana y especialmente los responsables políticos, institucionales, pues que deben profundizar la implementación del acuerdo de paz para que también quienes vienen atrás con negociaciones pues vean que ese es el camino, ¿no? El camino es la democracia, el encuentro, la discusión, el debate en el reconocimiento al otro, en el respeto al otro, en su integridad.
Muchísimas gracias, Fernando. Muy importantes reflexiones que nosotros en nuestro día a día pedagógico compartimos, y es: la paz no es un tema del presidente, no es un tema del Congreso, no es un tema de las instituciones públicas. La paz nace primero en cada uno de nosotros y desde aquí se empieza a expandir a todo. Bueno, quiero aprovechar, y esto es algo que nos gusta muchísimo desde Paisanas, promocionar la participación desde los territorios. Entonces, saludamos a Emeres Ibáñez desde Ibagué, Tolima. Saludamos a Maximino Mafla desde Cali, y a Karina Rosa Ascanio desde el Tarro, Catatumbo. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, pero particularmente a Karina. Sé que el Catatumbo no es un territorio fácil y quiero enviarte un abrazo muy grande desde aquí. Estamos contigo y, como decía alguno de nuestros aliados de la paz, querida Alberto Heredia, tenemos que persistir en la construcción de paz. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a Raúl. No sabemos todavía quién es Raúl, pero estamos seguros que es alguien que habrá invitado a alguno de nuestros panelistas, y queremos escuchar su voz porque desde Paisanas lo que nos interesa es abrir el espacio para que todos podamos expresarnos. Adelante, Raúl. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande a todos y en particular a la querida Alicia, con el cual hemos compartido muchas experiencias durante muchas décadas. Raúl es con acento, lo que pasa que no sé cómo se coloca el acento con un celular, pero bueno, son las cosas que nos pasan los que somos grandes con la tecnología. Quiero sí tomar un poco las palabras de Alicia en cuanto a que la paz es sin duda una construcción cultural. Y como toda construcción cultural es una construcción del hombre, y que su implementación institucional tiene que ser absolutamente transversal. O sea, abarcar la educación, la salud, las ciencias sociales, el medio ambiente, bueno, todas las áreas que de una u otra forma puedan colaborar a cambiar una conducta cultural que nos lleve para pasar de una sociedad violenta a una sociedad que ama, defienda y desarrolle la paz. Yo creo que es muy importante los ámbitos institucionales, es muy importante pregonar los ministerios. Sé que no todos los países lo pueden ver porque han tenido otras experiencias quizás traumáticas en su momento, que hoy, bueno, valoran a través de lo que se ha pasado el vivir en paz. Pero, por lo menos en América Latina, esta es una deuda pendiente. Sin duda, hemos tenido avances, los hemos tenido en materia de derechos humanos, y en particular el derecho a la vida, el derecho a una convivencia entre los seres humanos. Lo hemos tenido en el medio ambiente, cuando hemos pensado en, bueno, pensar no solamente a la sociedad actual, sino en las generaciones futuras, y creo que eso nos llevó en su momento a tomar banderas que la tomaron los niños, los jovencitos, muy chicos en las escuelas, y que, bueno, fue generando una conducta cultural de respeto a un ambiente sano, de respeto a sociedades que no degraden la convivencia, que no degraden el suelo, que no degraden el clima. O sea, que de una u otra forma nos fuimos aquilatando en estos conceptos colectivos que son culturales. Y yo creo que la paz también es cultural. Y me parece que en América Latina el pensamiento colectivo hacia la paz es una deuda que debemos lograr, quizá todavía es pendiente, pero hemos logrado muchísimo tratando de transformar nuestras realidades, y lo tenemos que hacer en el marco de los derechos, en el marco de los derechos humanos,
de la convivencia y no usando la violencia con más violencia. Y creo que esto es el concepto central que tiene la paz. O sea, lograr que este cambio cultural logre más adeptos desde muy jóvenes hasta las generaciones mayores, para que todos pregonemos cambiar lo que es la violencia por una conducta de paz. Y los estados, si lo asumen y lo hacen institucional, habrán dado un gran paso para que la paz sea un hecho sostenido, levantado y acompañado por todos los países del mundo, inclusive aquellos que todavía tienen problemas de violencia, como es sin duda Colombia, pero que nunca deja de dar pasos importantes, como ha sido el acuerdo de paz, que sin duda significa que hay mucha gente que ha entendido que por más que la guerra ha sido tan larga y ha dejado tanto dolor, la paz sigue siendo un valor a defender, a acompañar y a lograr. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Raúl. Ahora sí, presentarlo como se merece, Raúl Lamberto, ex ombudsman, que es más o menos como un defensor del pueblo, ¿correcto? Sí, sí. He tenido la oportunidad de participar en muchos eventos en Colombia con los defensores del pueblo nacionales, inclusive invitar a los defensores del pueblo de Colombia que estuviesen en nuestra provincia, abordando estos temas en otros tiempos, y creo que siempre nos une una prédica común hacia la paz y a la convivencia de nuestro pueblo pacíficamente, ¿no? Ok, Raúl, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos honras con tu presencia. Qué bueno que personas como tú y Alicia, que no son colombianos de nacimiento, pero son colombianos de corazón, nos apoyan y nos acompañan en esta necesaria construcción de paz. Sí, aprovecho para hacer dígame, Raúl, tranquilo. No, muchas gracias. Quería agradecer las palabras. Vale, no, hacer un par de saludos adicionales de personas que se conectaron a esta transmisión. Lourdes Beltrán, Claudia Sánchez, efectivamente La Paz es una construcción que debemos llevar a cabo colectivamente, lo mencionaba Mari también hace unos minutos. Nada, sumándome un poquito a lo que mencionaba Mari hace un par de minutos, sí, no deja de ser especial escuchar acentos que no son muy familiares para nosotros, muy solidarios y trabajando también por este objetivo que tenemos en Colombia por la paz. Se siente una solidaridad que traspasa fronteras que es muy especial y muy valiosa para nosotros como colombianos que creemos en que un futuro diferente es posible, ¿no? Yo creo, bueno, agradeciéndole obviamente a nuestros invitados, sí, y todo, que si quieren o si pueden, por favor, compartirnos como una conclusión especial sobre este espacio, sobre este Ministerio de Paz, que yo creo que si algunos veníamos con algunas, no dudas sobre su existencia, su necesidad, sino sobre cómo ejecutarlo, creo que vamos con los pies un poquito más sobre la tierra, sabiendo que es un camino que se está recorriendo con paso firme, pero sí me gustaría que ustedes nos ayudaran con una conclusión. No sé si empecemos por Alicia. Sí, exactamente, si Alicia nos quisieras ayudar. Estimada Alicia, tú que eres una constructora de paz impresionante, ayúdanos con y a todos esta invitación, una conclusión de la necesidad de tener en Colombia, mi querido país, tu querido país, el querido país de todos nosotros, con una institución que articule todas estas voluntades, iniciativas y demás en torno a la construcción de paz. Adelante. Está silenciada, Alicia. No, ¿sí? Ahí te ya te escuchamos. Bueno, quiero recalcar algunos puntos que se han dicho aquí y algunos que no se han mencionado y que creo necesario hacerlo, tomando a partir de las palabras de mi compañero, Raúl Lamberto, también argentino, y de lo que ha dicho Mari. En primer lugar, la construcción de la paz efectivamente es un esfuerzo colectivo
que no tiene partidos políticos o no debería tenerlos. En Colombia, la paz ha adquirido, en muchos casos, formatos de partidos políticos. Entonces, hablamos en Colombia de partidos que apoyan la paz y partidos que no apoyan la paz. Y esto hay que decirlo claramente, lo cual suena bastante absurdo. Es decir, yo creo que independientemente de las posiciones derecha, izquierda, centro, como se ha mencionado, la paz sería un objetivo supremo, o debería serlo, vinculado al bien común y vinculado a lo colectivo, en forma tal que supera las barreras partidarias. Pareciera que en Colombia no sucede esto, y yo creo que eso es una crítica importante que deberíamos rever. Primer punto, la paz como producto colectivo, social, con un techo que va por encima de los techos partidarios, sino los del bien común y de la sociedad en su conjunto. Punto número 1. El punto número 2, que me parece interesante recalcar, es el hecho de cómo este techo y este deseo colectivo es realmente latinoamericano. Yo quiero decir, y Mari lo mencionó por arriba, pero me parece necesario puntualizarlo, que la propuesta de viabilidad de un Ministerio de Paz de Colombia fue escrito por un grupo internacional, en el cual formaron parte 2 colombianas, exactamente. Una de ellas nos acompaña, la querida compañera Liliana Barrera, y fue una pieza fundamental en esta redacción, y Amabile Garavito. Pero el grupo estaba formado por 10 personas y había en ellas argentinos, mexicanos y chilenos, muchos de los cuales nos están escuchando en este momento. Entonces, de cómo la paz como bien colectivo es también un bien de nuestra región. Es decir, todos apostamos por la paz en Colombia, todos los latinoamericanos al menos. Y la prueba de ello es haber participado de este esfuerzo colectivo y sin precedentes en la historia de los ministerios de paz en el mundo, como el hecho de haber sido construido por una organización no gubernamental, la Alianza Global para Ministerios de Infraestructuras de Paz, en su capítulo latinoamericano. Quiero decir también que este esfuerzo latinoamericano no es solo latinoamericano, porque este grupo de 10 personas estuvo constituido también por 2 compañeros canadienses que nos apoyaron, que forman parte de la Alianza Global, que nos apoyaron desde el principio, que nos apoyaron durante todo el desarrollo, que nos acompañaron el día 9 de noviembre y que nos seguirán acompañando. Entonces, ¿de qué manera la paz es un esfuerzo global? Es colectivo, es regional, es internacional. Y esta propuesta lo demuestra. Creo que es un ejemplo, digamos, absolutamente a resaltar del deseo humano internacional de terminar con los conflictos, la violencia armada y en este caso con la querida República Hermana de Colombia. Creo que hay que destacarlo, que no se ha destacado, digamos, en la magnitud que creo lo tiene. En tercer lugar, el hecho de que Colombia debe pensar este Ministerio de Paz como un gran organizador, es decir, como un gran planificador. Y recalco esto porque las críticas fundamentalmente vienen de que hay una superposición de funciones, una superposición o un pedido extra de presupuestos, en lo cual se empecina la oposición, digamos, en puntuar esto cuando en realidad jamás ha sido considerado de esta forma. Sirve como un pretexto para combatir la creación del ministerio cuando en realidad es una buena razón para crearlo. Y finalmente, quiero recalcar que esta propuesta de viabilidad para el Ministerio de Paz presentado el 9 de noviembre fue inmediatamente escuchada por la Comisión de Paz del Senado del Congreso de la República, quien citó a los miembros de GAMIP y de la comisión redactora
para empezar a trabajar las posibilidades de readecuación de la propuesta. Recuerden que es una propuesta de viabilidad. No se trata de una ley hecha que viene de afuera y que intenta poner nada, sino que es simplemente un estudio histórico acerca de los ministerios de paz existentes, acerca de sus, digamos, falencias y de sus aciertos, para evitar las falencias, evitar los desaciertos y puntualizar los aciertos, y trabajar en conjunto a partir de este momento con el Congreso de la República. La propuesta es un inicio de un trabajo que será intenso durante el año 2024 y para el cual hemos sido invitados por el mismo Congreso de la República luego de la audiencia pública en el que fue presentado el día 9 de noviembre. Creo que esto es importante, esfuerzo internacional, esfuerzo colectivo, apartidario, absolutamente con un deseo de apoyar y terminar con una historia de violencia armada permanente en un país que todos queremos. Gracias, estimada Alicia, y tienes toda la razón. Desde Paisanas consideramos que más allá de las diferencias políticas que podamos tener como individuos y apalancándonos en nuestra querida, muy querida Constitución del 91, que yo te contaba que estaba analizándola, en términos de que la paz es un derecho, pero también es un deber. Estamos casi que seguros que independientemente de la corriente política, todos queremos la paz. Tenemos diferencias en el cómo, pero todos queremos la paz. Entonces, queremos escuchar la conclusión de nuestra estimada Liliana Barrera, una líder de un montón de causas, de derechos humanos, de paz, en fin. Y pues nada, Liliana, adelante. Bueno, yo quisiera reflexionar en 4 puntos muy específicos. El primero es que seguimos los diálogos. Yo creo que este ejercicio que hacemos en este instante, en otros espacios en los que hemos sido invitados, es garantizar que las políticas realmente sean escritas desde los territorios y no desde los escritorios. Y creo que esto nos da una profunda ganancia técnica desde el punto de vista de que sabemos exactamente cuáles son las falencias y las dolencias de los territorios. Creo que es un momento oportuno y también bajo la venia de Alicia para invitar a todas las personas que quieran participar en la construcción colectiva, en la construcción de esos diálogos frente al Ministerio de Paz, porque creo que esa es la única forma en la que nosotros podemos hacernos partícipes de nuestro propio futuro. Creo que seguirlo haciendo, seguir participando en estos espacios, seguir abriendo espacios para hablar con las personas, con los colombianos, con los territorios y con todo aquel que quiera aportar a la propuesta, creo que nos va a garantizar cada día tener una propuesta más sólida y sobre todo que cuente con la venia del pueblo colombiano. En segunda medida, yo sí quiero hacer una reflexión que de pronto no la dije porque no entraba dentro de la respuesta que me planteabas hace un rato, pero mucho se ha dicho acerca de cómo manejamos el presupuesto. Me parece un poco cruel decir que gastar dinero en paz es malgastar el dinero o buscar un excesivo gasto dentro del pueblo colombiano. Yo creo que nosotros con tanto conflicto que hemos tenido que atravesar, hemos tenido que aprender que la paz es realmente importante. Que entre menos presupuesto le asignemos a la guerra y le invirtamos a la paz, va a ser un paso agigantado que atravesemos en el camino de la consecución de la misma. Y creo firmemente que este sí es un llamado al legislativo y a todos sus miembros en torno a replanteémonos el hecho de que la adecuada inversión sí es importante, pero exactamente hacia dónde estamos enfocando nuestros esfuerzos. Actualmente nuestros esfuerzos siguen siendo hacia la guerra y no hacia la paz. Creo que una máxima muestra de voluntad política
es empezar a asignar más recursos hacia la paz y la construcción colectiva de la misma. Finalmente, yo quiero hablar de esa paz democrática que se nos ha negado en los términos de Boaventura de Sousa Santos, y que la construcción de paz sigue siendo un esfuerzo a través de la historia. Hay muchas causas por las cuales conseguimos guerra, y creo que Colombia es un ejemplo de ello. La falta de garantía de derechos fundamentales, el hambre, la falta de acceso a los bienes más básicos implica que nos ha generado un acceso innecesario al conflicto. Y creo que esa es una deuda histórica que tiene el Estado con los colombianos. El aprender que el construir paz también es garantizar cada día el acceso a los servicios y la efectiva protección de los derechos humanos. Creo que de allí parte el hecho de que nosotros realmente podamos construir paz, y es el hecho de que el Estado gobierno cumpla no solo con sus principios, sino con sus deberes, y con sus deberes constitucionales especialmente. Lo cual también sería un llamado al gobierno actual y a los gobiernos vinientes, y es: entre más podamos garantizar nuestros derechos, más lejos estaremos del conflicto. Finalmente, yo quiero hacer 2 agradecimientos grandes, no solamente a Paisanas por invitarnos, no solamente a la doctora Alicia Cabezudo, que además ha sido una gran maestra para mí en todo este proceso. También quiero agradecer a la Maestría en Derechos Humanos en cabeza de Claudia Sánchez, quien nos acompaña el día de hoy, porque es absolutamente importante que los derechos humanos estén acompañando siempre los procesos de paz. Y creo que desde las aulas aprender a hablar de pedagogías para la paz es absolutamente fundamental para que empecemos a construir esa paz colectiva. De igual forma, a Karina Rosas Caño desde el Catatumbo, que además es una mujer que tengo absolutamente en el corazón, especialmente porque su hijo es uno de los seres por los cuales hemos empezado este trabajo por la paz. Tanto su hijo como el mío han sido seres humanos absolutamente importantes para mi vida, y creo que justo ese es el fin en sí mismo de este trabajo, y es entregarle una mejor Colombia a todos nuestros niños y niñas, que esa deuda histórica que han tenido con nosotros se rompa en esta generación y podamos entregarle a nuestros niños colombianos un mejor lugar para vivir. Muchísimas gracias a todos. Liliana. Muchas gracias, Liliana. Muy de acuerdo con los puntos que mencionabas también. De nuevo agradecerte y agradecer a las personas que se conectaron, a Karina, a Lourdes, por compartir con nosotros este espacio. Finalmente no, Fernando, también nos gustaría escuchar sus conclusiones, teniendo en cuenta, pues, excomisionado que nos honra compartir este espacio contigo y con Alicia y con Liliana también. Así es. ¿Qué conclusiones podríamos sacar de este encuentro y de cara a lo que viene sobre esta construcción de un Ministerio de Paz? Bueno, MinPaz, que yo le llamaría Mi Paz, ¿no? Tu paz, nuestra paz. Yo creo que es fundamental para pensarnos y poder pues proyectarnos, ¿no? En el territorio nacional, en todas esas periferias colombianas que han sido tan olvidadas históricamente, ¿no? Un país que tiene el 20% de su población víctima, es decir, 10 millones de personas, es un país que debe reflexionar, y creo que una reflexión y una acción profunda, contundente, es la creación del Ministerio de Paz y Reconciliación, como le ha llamado la propuesta de la Comisión de la Verdad, pero en definitiva que articule todos los temas de la paz, ¿no? Yo quisiera pensar como un poco, recordando por ahí a una colega de Guernica Boratos que hablaba el concepto de paz, y ella la definía como el cuidado de la vida, ¿no? Cuidado de la vida humana, de la vida de los animales, de la naturaleza. Entonces, yo creo que si nosotros pensamos en ese cuidado de la vida,
es el compromiso que tenemos nosotros con todo, ¿no? Con el proyecto humano de la vida. Y por eso, en ese sentido, yo creo que es claro de que no es cualquier tipo de paz, no es cualquier tipo de paz que nosotros queremos, sino esa paz, como a mí reitero y muchas veces acudo a este texto de Johan Galtung que llama paz por medios pacíficos. Es una paz donde nosotros pongamos los mejores esfuerzos como humanos. O sea, si somos personas que tenemos la capacidad para formarnos, para educarnos, ¿por qué no tenemos la capacidad para dirimir pues todas esas diferencias en el marco de la palabra, ¿no? Así que tenemos una oportunidad histórica para articular toda una política de paz, ¿no? Creo que es John Paul Lederach que dice que el desmonte de la violencia dura tanto tiempo como esta han durado. Pues yo creería que si duramos toda la vida trabajando en la construcción de paz, evitando los conflictos que nieguen al otro de manera simbólica, de manera física, pues bienvenido sea, ¿no? Mientras que no tengamos esas vivencias que desafortunadamente se están dando en los territorios todavía con mucha profundidad, ¿no? De negar al otro, ¿no? El otro tiene que salir desplazado, el otro tiene que salir amenazado o incluso asesinado, ¿no? Entonces, creo yo que esto es una oportunidad de abrirnos al mundo, de también darle nosotros al mundo esa reflexión, esa capacidad que, pues, gracias también a que hemos bebido del mundo, pues podemos hoy apostarle a ello, ¿no? Así que finalmente yo creería que ese Ministerio de Paz definitivamente de crearse y es donde nosotros también tenemos que entrar a trabajar desde todas las instancias, en todas las instituciones, organizaciones, individualmente, para sensibilizar sobre esa necesidad que la Comisión de la Verdad pudo escuchar en los territorios, ¿no? Pudo vivir de viva voz de esas personas que están haciendo patria, que están buscando las posibilidades de generar pues una oportunidad para sus vidas, ¿no? En territorios olvidados, en esa Colombia profunda, como nos decía Alfredo Molano, y que nos traía todas esas noticias, todas esas reflexiones de lo que pasaba allá. Pues esa Colombia es la que está reclamando hoy con mucha fuerza de que generemos esa política de paz. Y generar la política de paz, pues será seguramente, yo creo y estoy convencido de que un ministerio nos puede ayudar a poder articularla de forma organizada, de forma profunda, de forma que impacte todos los territorios colombianos, ¿no? Y y con esto sí ya termino y un poco recordando una reflexión que llegaron el pueblo coreguaje, corebajú, que significa la gente de la tierra, estos indígenas caqueteños de la Amazonía colombiana, ¿no? Después de haber sufrido tanto por diferentes actores, pero bueno, reconociendo por parte de actores de las FARC del daño que le causaron, ellos llegaron con una frase muy profunda para mí, muy diciente, ¿no? Dice, el pueblo, la gente de la tierra, hablamos para sanar. Y yo creo que un Ministerio de la Paz va a hablar, va a plantear a este país una posibilidad de sanar y de avanzar. Muchas gracias, Fernando, y tienes razón en el sentido de que las víctimas nos dan ejemplo todo el tiempo. A las víctimas sí perdonan, las víctimas sí construyen, las víctimas sí quieren un país en paz, las víctimas no toman bando político, etc. Queremos escuchar a nuestro estimado, desde ahora, nuestro estimado Raúl Lombardo y esperamos... ¿cómo? Lamberto, perdón. A nuestro estimado Raúl Lamberto, que próximamente lo estaremos invitando a un conversatorio de pronto de un tema más amplio a Colombia y que nos dé unas conclusiones sobre la importancia de tener un Ministerio de Paz en Colombia. Estás en silencio, Raúl. Quería agradecerles haberme dado la oportunidad de decir algunas palabras. Nosotros venimos acompañando esta propuesta de GAMI desde las defensorías desde hace ya varios años
Creo que es importante que hoy las instituciones de Colombia, en este caso el Senado, esté escuchando la propuesta de Gamit, porque creo que es una propuesta no partidaria, sino absolutamente convencida de que la paz necesita instituciones que la fomenten, la lleven adelante y la logren implementar en la vida de la gente. Por eso, como lo hemos hecho en otros tiempos, vamos a acompañar, hemos acompañado desde nuestro país la paz, el proceso de paz de Colombia, y creo que eso es un paso fundamental que va a ayudar mucho a que se comprenda que no solamente es necesario un acuerdo de paz, sino que hay que generar instituciones que lo hagan permanente y lo ayuden a consolidar. Así que un abrazo grande a todos ustedes. Raúl, muchísimas gracias. Bueno, nosotros vamos despidiendo. Quería agradecerles a todos por su presencia en este conversatorio, a todas las personas que se conectaron y estuvieron pues muy pendientes de nuestro chat. Quisiéramos también invitarlos antes de despedirnos a visitar nuestro sitio web www.paisanas.org, paisanas con Z. También, por supuesto, visitar la página de la Comisión de la Verdad, www.comisiondelaverdad.co, y la página de gamip.org para conocer más sobre esta organización, todo el trabajo que están desarrollando, como aquí también ya un muy buen ejemplo de nuestras invitadas e invitados. Y nada, de nuevo agradecerles a Alicia, Liliana, Fernando, Raúl por haberse conectado, por haberse tomado el tiempo de comentarnos y contarnos un poco más sobre qué es este Ministerio de Paz. Y seguramente muy pronto volveremos a encontrarnos en el camino para tratar este tema que es tan importante para nuestro país. Antes de terminar, pues le cedo la palabra aquí a mi paisana Mariengi, que quiere compartirnos unas últimas palabras. Pues sí, quiero saludar a unas personas que se conectaron y no habíamos saludado. A Rodrigo Pérez, dice felicidades acá, lo vamos a poner en pantalla, desde la Universidad Austral, que nos invitó el profesor Guido Asensio. A José Manuel Arturuaga, las víctimas de la guerra se deben respetar y valorar, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, a Karina, nuestro abrazo hasta el Catatumbo, y a Lorena Guzmán. No quiero irme sin dejarles esta reflexión en términos de lo que tiene que ver con la importancia de la consecución de la paz en nuestro país. Al 4 de diciembre de este año, llevábamos 155 líderes y lideresas sociales asesinados. 39 firmantes de la paz asesinados. 90 masacres. O sea, 90 masacres en el 2023. A mí, y yo sé que a ninguno de mis compañeros de Paisanas nos importa el gobierno de turno, estamos muy preocupados por la matanza que continúa en este país. Entonces, queridos amigos, queremos invitarlos a que mañana, 7 de diciembre, respetando sus preferencias religiosas, yo particularmente soy creyente y no practico ningún dogma, eso no importa. La Constitución del 91 de nuestro querido país nos permite ejercer lo que queramos, pero unámonos mañana a los compañeros de la generación B+ del Valle, que nos invitan a que prendamos una luz por la verdad, pero también por la paz, no solamente de Colombia, sino del mundo. Tenemos el genocidio en Gaza, tenemos la guerra en Ucrania y actualmente hay más de 21 países o situaciones de conflicto en el mundo. Más allá de cualquier cosa, prendamos una vela por la paz y por la verdad y por la memoria de las víctimas. Utilicemos el hashtag
luces por la verdad y luces por la paz. Y nos vemos en las redes sociales porque sé que es difícil encontrarnos en un espacio físico, pero mandemos buena energía y buenos propósitos porque lo que está ocurriendo en Colombia y en el mundo me supera y sé que nos supera a todos. Un abrazo grande. Este es nuestro último conversatorio. Una feliz Navidad, un mejor 2024 y solo buenos propósitos de paz para Colombia y el mundo. Perdón, es que me afecté un poco. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos. Gracias de nuevo a nuestros invitados. Somos Mariengi Torres, Natalia Vaquero, que nos compartió su video hoy, y Orlando Espinel del grupo de Paisanas. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches.